¿Para qué pizzería laburás? Sí, lo fui a correr con la poli. ¡Dale, hijo de puta! No la podía pagar, boludo. No la podía pagar, boludo. Me había trabado el botón. Ay, qué desesperación con los cosas estos, más los guantes no encontraba el botón. Compro 8. ¿Eh? Están 100 de menos, ¿no? 100. Yo te tengo que cobrar lo que dice acá. Mirá, perdón. Es 8.29. Claro, esta es la cuenta de ellos. Listo, Ahí ves. Claro, los 110. Vos pagás 7.10 y... Los 110 el viaje. Claro. No, el viaje no, eso no es para nosotros. ¿No? No, ese es el costo que te cobra pedido ya. ¿Me jodes? Sí. Hola. ¿Me jodes? Sí, hasta luego. La patada que le dio el perro, hijo de puta. Asustada, ¿qué le pasa? ¿Y ese? Bueno, ya parché. Estoy tirando un pedido. Y miren lo que me traje de recuerdos. A ver si me puedo enfocar bien. Mis deditos hermosos. Una mano limpia y la otra no. Y esto fue lo que pinché. A ver si yo tengo una suerte para pinchar. Tengo una cubierta de la concha de la lora, ancha, no está gastada, y agarro un clavo de 30 centímetros. Bueno, veo que no soy el único que le molesta que usen el teléfono. Casi choca el pibe. Quería ver si lo conocía. ¿Eh? Sí, estoy grabando. ¿Estás viendo?
¿Contra qué chocó? Tocó con la chica del auto. Oh. Se mandó así nomás por la izquierda, ni un ¿Para qué pizzería laburás? ¿Laburás por una pizzería? Oh, está re lejos, boludo. No, olvídate. Y eso que acá hay un domo. Más rápido tendría que estar. Bueno, suerte, che. Mal. Cuídense. No podía hacer nada, había mucha gente. Estaba bien, chabón. Pero había unas par de caritas ahí que no me gustaban. Pasá, está apurado, pasá. Chato, hermano. Un día de lluvia de noche dejó pasar todo el mundo. Pero estaba bien. Ahí en la esquina había un domo, o sea, una cámara. Y yo entregué un pedido ahí. Y como 10 minutos que estaba ahí en la esquina, pobre chabón. Así te frené. Eso venía tanto, me salió un segundo, boludo. Este piso es una mierda, boludo. Casi se la pongo, boludo, pestañea, se ve en diagonal a 3 centímetros. Yo crucé mal, pero el otro creo que también. Me cambié muy rápido el semáforo. Estoy en San Martín y ya no laburo acá en San Martín. No conozco los semáforos del centro. Casi no la cuento. ¡Ay, Dios! Gracias, Dios. Gloria a Dios de lo que me salvé. Hola. ¿Sabes que hace como 10 meses acá me robaron una moto? A la noche, ¿te acordás? Era yo. Yo salí, te fuiste corriendo. Sí, lo fui a correr con la poli. Y no lo alcanzamos. Sí, tenía. El primer pedido de la noche. ¿Viste, che? Parame que te digo, paramos. Franca. Gracias, che. Perdón, yo ese día salí. No, que yo corrí y alcancé La poli al toque. Claro, vi una camioneta. Me llevó la camioneta, cruzaba un patrullero y después lo perdimos.
Estaba en la Villa Sarmiento la moto. Encima llego acá nomás un par de cuadras. Pero bueno, ya está. Sí, por suerte. Nos acordamos, ese día salí porque no sabía qué hacer, ¿viste? Sí. Porque yo recibí las cosas y entré y vos gritaste. Claro, usted entraba y cuando miro así, frenó una moto y se bajó uno apuntando. No pude hacer nada. No, che. Justo ahí. Pedido hace, no sé si un año, me robaron la moto en la puerta de la casa. Y nunca me tocó un pedido, mirá. Fue tantos meses. No está más, amigo. No, va dejando una sombra, va dejando, no uno. Cuando va rápido no, pero cuando arranca te dan ganas de tener un motor.